Buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis, de la organización de Smart Data Spain Summit en IFAES, y quiero daros la bienvenida a este encuentro virtual de expertos organizado junto con Innova. Comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos completaran. Comenzamos ya y os presento al moderador del panel, Ignacio Barahona Moreno, Head of Data Value and Customer Centricity de Innova. Ignacio, cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenas tardes, Juan Luis, muchas gracias. Bueno, cuando hace unos días yo estaba pensando un poco en cómo organizar este coloquio y qué preguntas elegir para hacer a cada uno de nuestros invitados, porque se me ocurren mil preguntas que plantearle, pues me di cuenta que realmente, bueno, pues contamos con unos contertulios que realmente son muy interesantes. Nos van a acompañar hoy Luis Esteban, que es Chief Data Officer en AI Projects en CaixaBank. Buenas tardes, Luis. Carlos Menéndez, que es director de producto en generación distribuida en EDP. Hola, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Menéndez, como decía, director de producto en generación distribuida en EDP. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y bueno, nos va a acompañar también Francisco Machín, que es Chief Data Officer en New University. No lo voy a saludar todavía porque lamentablemente le ha surgido un pequeño imprevisto que no ha podido eludir. Yo confío en que se va a unir a nosotros en breve. Cuando se una, pues bueno. Como decía, pensaba que unos contertulios realmente interesantes y no únicamente por el valor que pueden aportar cada uno de ellos, bueno, de ellos y de sus compañías de forma individual, sino también por el hecho de tenerlos juntos, ¿no? Porque me parece que bueno, los tres vienen de sectores que son muy distintos. Francisco, Kiko viene o representa el sector de educación. Tenemos a Carlos de Utility, del sector energético, y Luis de CaixaBank, de banca, ¿no? Entonces, son tres compañías muy diferentes y además de tres sectores muy distintos. Y de tres sectores que inicialmente, y erróneamente probablemente, podríamos tildar de sectores tradicionales, ¿no? Y sin embargo, pues ellos vienen de tres o están en tres de las compañías que no sé si de las más, pero seguro que entre las más punteras y las más avanzadas, no solo en cuanto a transformación digital, sino también en cómo han iniciado sus respectivos viajes a la nube. Y desde luego está claro que la nube ofrece muchas ventajas operativas, muchas ventajas competitivas, y es por ello que las iniciativas de transformación digital Cloud First y otras iniciativas de transformación o de movimiento hacia la nube, pues continúan, no digo están, digo continúan porque ya llevan algún tiempo, entre los principales proyectos de todas las, si no de todas, de casi todas las organizaciones, ¿no? Y desde luego, aquellas organizaciones que aún no han adoptado y adaptado su estrategia de datos en línea con un movimiento a la nube, pues está claro que para ellas no es una cuestión de si hacerlo o no hacerlo, sino que es una cuestión de cuándo lo van a hacer, porque realmente lo van a tener que hacer. A mí me consta, Carlos, que vosotros en EDP ya habéis arrancado, habéis iniciado ese viaje hacia la nube hace algún tiempo, y me gustaría que nos contaras un poco a qué desafíos, a qué retos os habéis tenido que enfrentar en el momento de iniciar el viaje y en el propio viaje en sí. Pues muy bien, muchas gracias, Nacho. Te comento un poco pues esos retos, ¿no? En este viaje que sin duda no es fácil, ¿no? No es fácil tomar esa decisión, pero que, como bien dices, en algún momento hay que tomarla, ¿no? Nosotros en este caso, pues la hemos tomado buscando fundamentalmente accionar tres elementos clave, ¿no?, que teníamos en cuanto al tratamiento de los datos, ¿no? Y aquí estamos hablando de un rendimiento en la gestión de la información, de una versatilidad para poder accionar esos datos y usar esa información dentro de la toma de decisiones y de la calidad e inteligencia de nuestros procesos, y por último, aportando una seguridad, ¿no?
en la gestión de toda esta información, ¿no? Aunque dices que efectivamente nosotros somos un sector tradicional porque pertenecemos al sector de la energía, y yo creo que en nuestro caso concretamente dentro de EDP hemos afrontado este cambio, esta transformación digital y transformación en la gestión de los datos desde una unidad de negocio que hemos creado nueva, ¿no? Porque también estamos inmersos en una profunda transformación del sector de la energía, ¿no? Y se ha creado una unidad nueva que es EDP Solar, que pertenece al grupo EDP, pero que entiende una nueva forma de energía donde el consumidor ya no va a acceder a la red para consumir esa energía que necesita en su hogar, sino que lo que buscamos fundamentalmente son soluciones de autoconsumo, ¿no? Donde el cliente instala unos paneles en el tejado de su casa o de su edificio, genera su propia energía, la autoconsume e incluso vierte esa energía a la red, ¿no? Con lo cual, quizá esa transformación energética a la que nos hemos unido, ¿no? Y por la que hemos apostado, y la creación de una nueva unidad de negocio, pues es la que nos ha permitido dar el salto a esta nube, ¿no? Con esos objetivos de gestión de la calidad de la información, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Dentro de una empresa que es digital dentro del grupo, ¿no? Aquí, bueno, pues no importa, ¿no? Y si hablamos muy concretamente de la gestión de esa información, ¿no? No nos importa solamente lo bueno que sean los datos, ¿no? Si lo que necesitamos es que estos datos se mantengan actualizados, que sean seguros. Lo que estamos buscando es que estén disponibles, ¿no? Disponibles en tiempo y forma, ¿no? A quién los necesite, cuándo los necesite y dónde se necesitan esos datos, ¿no? De manera que den soporte a la toma de decisiones. Y no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que dentro de las empresas y de los procesos digitales, por lo que hemos visto, es que la incorporación de los datos dentro de los propios procesos digitales hace que estos sean más eficientes y más inteligentes, ¿no? Y luego, si quieres, comentamos un poquito más en torno a esta incorporación de la nube y en nuestros procesos. Sí, lo que está claro desde luego es que la gestión de los datos de la nube pues está cambiando un poco, ¿no? Como todas las empresas piensan en los datos, porque la nube efectivamente proporciona ese rendimiento, esa seguridad y sobre todo me parece muy interesante lo que has dicho, esa versatilidad, ¿no? Que tú comentabas que estabais buscando, porque esa versatilidad que al final lo que nos tiene que hacer es permitirnos que los datos se disponibilicen, ¿no? Estén disponibles en todos los puntos de esas tomas de decisiones que comentaba. Y a mí me parece que en CaixaBank, Luis, debe haber una gran variedad, una cantidad de puntos de toma de decisiones impresionante y en el que además la toma de las decisiones, pues seguro que es crítica. Y es crítica la toma de decisiones y además estoy convencido de que también es crítica el hecho de que se tomen en el momento adecuado, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber un poco cómo en CaixaBank conseguir garantizar esa disponibilidad a todos los puntos, pero también garantizar que la información sea la adecuada y que llegue en el momento adecuado. Vale, muchas gracias, Nacho. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, oye, la pregunta es compleja, pero bueno, daré respuesta a lo que hemos hecho en CaixaBank para garantizar lo que comentas, la disponibilidad de información y garantizar que es la fuente única de la verdad, que le llamamos. Entonces, en CaixaBank, nosotros, la información, lo que sería la gestión de la información, está basado en 5 pilares, básicamente. Una arquitectura única de datos, que luego lo explicaré. Un conjunto de datos que estén definidos, por tanto, que tengan una definición y una implantación. Una definición de los procesos y las metodologías y los procesos de cómo se generan los entregables, una calidad del dato básica para garantizar que los datos son buenos o al menos tener conocimiento cuál es el grado de calidad que tenemos sobre los datos y por último un gobierno de los datos con su política y sus comités de seguimiento y de definición. Entonces, nosotros todo esto, que parece sencillo esta definición, la verdad es que lo hicimos en 2 momentos. Un primer momento fue la creación de lo que sería pues, el data pool, que lo hicimos pues, ya pues, básicamente desde el 2013-2014, pues ha pasado un poco, ya ha llovido un poco, con una definición que en su momento no fue sencilla de tomar, pero que creo que se ha mantenido durante el tiempo y ha sido buena. Una definición era que debíamos tener un repositorio único de información, ¿no? Que le llamamos Data Pool, que es el hub de información de toda la entidad y donde está todo el modelo de datos, o lo que llamamos modelo corporativo de información del banco. Y otro objetivo muy claro, que era
disponibilizar la información a toda la organización, más allá de las áreas tradicionales que hasta ese momento estaban utilizando datos, ¿no? Entonces, un objetivo es decir, oye, todas las áreas de negocio, para sus propósitos, tienen que utilizar los datos. Y este es el objetivo que nos hemos marcado estos años, en los últimos años, que hemos conseguido. Tenemos un repositorio reputado de información y luego tenemos pues casi ya el 98% de las áreas haciendo analítica de diferente tipo, desde analítica avanzada hasta analítica más simple de dashboard. Entonces, la otra cosa que vino un poco más tarde y que también, al ser una entidad regulada, pues nos empujó, diría, el regulador, es a cumplir lo que llamamos la metodología Risk Data Aggregation, que es RDA, que tiene 11 principios, bueno, tiene 14, 11 atañen al banco y 3 atañen a las entidades reguladoras, alrededor de la gestión del banco. Entonces, esta metodología nos obligó, pues a lo que comentaba un poco anteriormente, a organizar toda una gestión de unos órganos de gobierno, desde arriba abajo y de abajo arriba, sobre la gestión del dato. Y una organización muy cross, con nuevos roles y responsabilidades en toda la organización en cuanto a los datos. Esto va más allá de un proyecto tecnológico, va a un cambio cultural en cómo los datos toman relevancia en una entidad y es el centro de la toma de decisiones. Entonces, como decía anteriormente, y Nacho, en tu pregunta es cómo garantizamos que los informes, ¿no?, o los datos están reputados. Porque tenemos toda esta metodología que la aplicamos y, por tanto, tenemos foros donde definimos los datos, tenemos foros donde seguimos la calidad de los datos y esto, obviamente, luego se lleva a un comité de primer nivel donde lo tratamos y comentamos entre todos qué mejoras o planes transversales tenemos que hacer en la entidad. Pero bueno, está basado en dos cosas, una gobierno y otra cosa tener los datos. Si no tienes los datos, pues mal vas. Pero entonces se necesita tener lo que llamamos el hub de información, el pool de información de que distribuyes información a toda la organización o otros productos que necesiten y estos productos a la vez tienen que enviar la información al hub. ¿Vale? Muy bien, gracias. Bueno, mira, está justo ahora se incorpora Kiko con nosotros. Buenas tardes, Kiko. Hola, muy buenas tardes, Nacho, Carlos, Luis. Justo a tiempo llegas porque estábamos hablando un poco de cómo habían tomado en Caixa y en EDP la iniciativa de arrancar ese viaje hacia la nube y qué dificultades habían encontrado y cómo garantizaban ciertas necesidades. Entonces, pues bueno, pues me gustaría un poco que tú desde el punto de vista de IE, pues también nos contaras cómo fue la decisión de iniciar ese viaje a la nube y sobre todo también cómo se recibió en la compañía, cuándo empezó ese viaje, bueno, un poco cómo fueron esos inicios. Pues fíjate, Nacho, es bastante curioso porque el viaje de IE a la nube empezó en 2011, antes incluso que Amazon Web Service tuviese sede en España. O sea, fuimos de los primeros clientes, yo no sé si fuimos el primero, pero seríamos de los primeros clientes de AWS. Aterrizaron aquí, oye, firmaron esto, a ver que nos conozcamos, a ver esto qué es, tal. Yo no estaba en IE, me lo contaron, pero es una historia graciosa que la cuentan con mucho cariño en IE. En ese momento se migró una de las piezas claves que tiene el IE, que es el campus online. El campus online es cómo los alumnos interactúan con el curso y cómo los profesores interactúan con los alumnos. Entonces, esto desde un punto de vista de una organización educativa, pues podéis ver que es pieza clave, ¿no? Esto os digo, empezó en 2011, pero hasta no se hace fuerte una estrategia de cloud fuerte hasta que Carlos Garriga, como nuevo CEO, entra en 2016 y entonces dice, oye, tenemos que ir por esta línea, ¿no? Y entonces aquí la premisa era clara, todo lo que podamos lo pasamos a la nube, todo lo que podamos. Entonces, todo lo que se pueda vamos a hacer un SaaS, lo que no se pueda intentamos hacer PaaS y lo que no, pues, oye, infraestructura como servicio. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, pues esto yo creo que aquí coincidiré con todos mis compañeros y con la gente que está escuchando la conversación, que todo lo que sea llevar al cloud es pues para ganar escalabilidad, ¿verdad? Es el concepto, cloud, escalabilidad.
nos adaptamos, es adaptativo a tu demanda, ¿no? El time to market se mejora también. Y desde un punto de vista de datos, ya que vamos a hablar de tema de datos, para el almacenamiento y en la gestión de datos viene muy bien. ¿Por qué? Porque a mí me permite, a las organizaciones les permite guardar información, cantidades ingentes de información, en su forma nativa. Luego ya veremos qué formato y qué estructura se le da a la información, ¿no? Entonces, aquí estoy comentando un poco el concepto del data lake, ¿no? Entonces, esta herramienta, esta forma, esta nueva concepción de utilizar la información, de, oye, yo la guardo y luego ya le doy forma en base a casos de negocio, si no hubiese sido por una estructura cloud que te permite una escalabilidad en datos, una gestión correcta de los datos y, súper importante, coste de los datos, esto no se podía haber hecho. Por tanto, yo creo que antes de cualquier estrategia de datos que podamos hablar hoy largo y tendido, es importante este viaje a la nube previo porque si no es complicado de ver. Sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que hoy en día es muy difícil pensar en una estrategia de datos, ¿no? Una estrategia de datos global sin pensar en una estrategia cloud, ¿no? Y además, como tú hablabas de escalabilidad, bueno, al final los beneficios que ofrece la gestión de datos en la nube pues son muy similares o están muy alineados con los beneficios que ofrecen las nubes en general, ¿no? Entre ellas, desde luego, esa posibilidad de escalabilidad. Bueno, hablábamos antes con Luis y con Carlos también, porque, claro, evidentemente también cuando se decide a iniciar, una compañía se decide a iniciar ese viaje a la nube, pues también se encuentra con una serie de retos y una serie de dificultades, ¿no? Hablaba Luis de la importancia de disponibilizar la información en el momento adecuado, de cómo lo conseguía. En Kaiser, imagino que para vosotros, Carlos, también tú hablabas de esa versatilidad, por lo tanto, la versatilidad de la información también es crucial. También asegurar que la información llega en el momento adecuado a todos los puntos de decisión, pero me ha resultado muy interesante una cosa que has dicho, y es no solo puntos de toma de decisión, sino también procesos, ¿no? Necesitamos que la información llegue con ese nivel óptimo de calidad para garantizar el funcionamiento correcto y preciso de los procesos que la mayoría hoy en día están basando en esa información. ¿Cómo aseguráis vosotros esa disponibilización ahí en EDP? Es exactamente así como dices, ¿no? O sea, nosotros dentro de ese proceso de transformación digital, de creación de una unidad completamente nueva, ¿no? Casi a modo de startup, ¿no? Que es esta unidad de Pesolar que comentaba antes, ¿no? Pues dentro de ese proceso de transformación digital y gestión de la información, pues lo que buscábamos eran dos objetivos fundamentales, ¿no? Y los teníamos muy claros, ¿no? La primera era el repercutir o devolver el valor de la información y de los datos a nuestros clientes, ¿no? Y para poder hacer eso, pues estábamos hablando justo de este concepto de versatilidad que a nosotros nos gusta, que nos da la nube, ¿no? Y de la integración de esa información dentro de nuestros procesos de manera que sean más inteligentes, ¿no? Y que repercutan sobre todo en unos procesos pues, más personalizados, que aporten más valor a los clientes y que faciliten la vida a nuestros clientes, ¿no? Y ese sería un punto clave para nosotros, o era uno de los puntos claves que buscábamos, ¿no? Era el cliente, ¿no? El enfocar esos datos al cliente, ¿no? Y el segundo, que es otro que yo creo que también compartimos todos, pues es la búsqueda de una eficiencia operacional, ¿no? Y ahí estamos hablando más aguas adentro, ¿no? Entender bien todos nuestros procesos, aportar inteligencia a nuestros procesos para que tengan una eficiencia mayor, ¿no? Que sean más cortos, que funcionen mejor y ahí poder modular en función de esa información, ¿no? Y de ese seguimiento de ese proceso, pues ver cómo podemos mejorarlos, ¿no? Entonces, sí me gustaría estas dos ideas, utilizar los datos para devolver valor a los clientes y utilizar los datos para buscar una eficiencia operacional, ¿no? Como te comentaba antes, al ser una unidad de nueva creación, pues todos nuestros procesos son completamente digitales y en estos incorporamos los datos, aportamos inteligencia y los mejoramos, ¿no? Para que te hagas una idea, en general, o para que os hagáis una idea en general, utilizamos los datos prácticamente en toda la actividad diaria, ¿no? Utilizamos la información para la definición de nuestros productos, utilizamos la información para la definición del servicios, para la prestación del servicio, utilizamos los datos para definir nuevos servicios, ¿no? Que trasladar al cliente.
la segmentación, ¿no?, de las comunicaciones, en los mensajes que trasladamos, ¿no?, en el asesoramiento que damos a esos clientes, pues para nosotros es clave, ¿no? Con lo cual, la versatilidad, la capacidad de disponer de la información en el proceso adecuado y en el momento adecuado, creando un mensaje muy directo, pues es uno de los objetivos que teníamos y que yo creo que hemos cumplido, pues gracias a esa versatilidad de la nube, ¿no? Y si queréis, por aterrizarlo un poco, ¿no?, y porque no somos el sector tradicional de la energía, sino que somos ese sector del autoconsumo, ¿no?, donde un cliente coloca los paneles fotovoltaicos en el tejado de su casa o de su edificio, ¿no?, y a partir de ahí empieza a generar esa energía. Bueno, pues es un proceso y tiene un funnel comercial, un funnel de asesoramiento de un producto que es desconocido, que comparto un poco para que os hagáis una idea de esa flexibilidad que necesitamos, ¿no?, y que hemos implementado, ¿no?, desde la segmentación en las campañas de marketing digital, en redes sociales, qué mensaje dirigimos, a qué cliente, con qué contenido, ¿no?, cuál es la oferta. En los procesos de asesoramiento al cliente, ¿no?, cuando alguien viene y nos pregunta, ¿no?, dentro de nuestros canales digitales, de nuestro simulador, de nuestra calculadora, cuál es la instalación que necesita para su casa, ¿no?, cuál es el dimensionamiento óptimo, ¿no? Pues ahí involucramos datos desde el punto de vista de productos y tipos de instalaciones, soluciones de paneles que necesita, cuál es la potencia que va a optimizar ese cliente en su hogar en función de su demanda, cómo vamos a netear la generación que puede conseguir con su consumo, ¿no?, y por lo tanto calcular unos paybacks, ¿no?, y unos retornos de la inversión. ¿Cuál es la georreferenciación de esa vivienda y cuál es la irradiación que va a tener esa vivienda, ¿no? ¿Cuál va a ser la estimación de los precios de la energía, ¿no? Todo esto es un proceso digital, ¿no? Tenemos una calculadora web, tanto para viviendas individuales como para edificios, ¿no? Y en el caso de los edificios probablemente es la primera que tenemos en España en el mercado, ¿no?, que incorpora toda esa inteligencia, ¿no?, con esa versatilidad que nos da la cloud para acceder a los datos y para articularlos y ponerlos en el momento adecuado, en el sitio adecuado, son las que nos permite pues, activar una simulación en un hogar pues en 5 clics, ¿no? Y esa es un poco las claves, ¿no?, que buscamos. Oye, Kiko, y por cerrar un poco esta ronda de preguntas en relación a asegurar esa disponibilización de la información para que llegue a todos los puntos de toma de decisión y también, como decía Carlos, para incorporarla en los procesos digitales, ¿cómo lo veis vosotros en IE? Bueno, pues aquí yo creo que la clave estaría en para qué se quiere esa información, porque obviamente es la información, todo el mundo lo quiere para tomar decisiones. Yo creo que esta es la idea fuerza en la que tenemos que apalancarnos para saber qué es lo que hay que hacer. Si yo quiero tomar mejores decisiones, hace falta mejores datos. Si yo quiero mejores datos, estamos hablando siempre y llanamente de calidad del dato. Entonces, esto lo estamos empezando a montar en NIE y ya lo he visto montarse en otras organizaciones satisfactoriamente. Y básicamente lo que se trata es de involucrar a tus negocios en la calidad de los datos. Ahora explicaré un poquito más. Esto es un poco como cuando vas a IKEA, el concepto de IKEA, ¿no? Tu propio cliente es el que te monta el mueble, ¿no? Digamos que forma parte de tu cadena de valor. Bueno, pues esto que se aplica y se estudia en todos los másters, y esta idea es una idea súper usada, también se puede usar con esto, ¿vale? Creo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque al final haces partícipe a tu negocio, a tu usuario, en definitiva, de cómo se tienen que usar los datos, ¿vale? Ellos van a tener la temperatura, el termómetro perfecto para saber si está bien o está mal, combinado con tu equipo, con el equipo del Data Office, la gente que lleve la parte de calidad de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que diseñar una serie de indicadores, una serie de KPIs, de indicadores que te permitan saber esta calidad. Entonces, yo ahora estoy hablando de calidad de la información, de políticas de calidad de datos y todo el mundo dirá, bueno, esto es obvio, esto que está diciendo Kiko, esto es súper simple, ¿no? Pues esto es mirar si tenemos nulos, esto blanco, se aterriza. Y aquí yo sí que digo que no es tan fácil como parece. Hace falta tener un gobierno de los datos bastante estable. Hace falta tener una gobernabilidad ya hecha, una estrategia de datos ya más conseguida. ¿Por qué? Pues porque hace falta ciertos pasos previos. Por ejemplo, hace falta un diccionario de datos, hace falta un glosario de datos, ¿de acuerdo? Hace falta una gestión
perfecta de los metadatos. Esto que yo estoy diciendo, dices, esto que me está contando Kiko ya no es tan fácil como la calidad de los datos. Porque la calidad de los datos, yo voy al Power BI que me lanza el equipo de BI y yo digo, oye, estos datos no me están cuadrando, hay que cambiarlos. Ya, bueno, eso es rascando la superficie. Para abordar esto y de verdad tomar mejores decisiones, que hace falta limpiar bien la información y hace falta políticas de calidad de datos, hace falta tener todos estos pasos previos. Diccionario de datos, glosario de datos, gestión de los metadatos. Una vez que tenemos una arquitectura que te permita compartir la información con los diferentes stakeholders, en este caso los data stewards, por ejemplo, entonces hace falta todo esto antes, ¿no? Con lo cual, a la pregunta de cómo lo hacemos en el IA y cómo yo creo que se debería hacer es con políticas de calidad de dato, pero que la gente no se lleve, uy, venga, vamos a hacer las políticas de calidad de dato y lo vamos a lanzar en un mes. No, lleva su tiempo, hace falta tener cierto nivel de gobernanza de datos. Sí, bueno, está claro por lo que hemos visto, que parece que el viaje a la nube resulta el camino adecuado, ¿no? Resulta un buen camino, adecuado, casi obligatorio en algunos casos, para conseguir ese rendimiento, esa versatilidad, esa disponibilización de la información de la que estábamos hablando, pero también es verdad, como decía Kiko, que según vamos iniciando el viaje, pues resulta que la preocupación pues, va aumentando en cuanto a cuál es el mejor método para realizar ese viaje, cuál es la mejor manera de realizar esa migración de los datos a la nube, ¿no? Al final las nubes públicas son plataformas que están totalmente compartidas e incluso las nubes privadas o las nubes híbridas pues también pueden estar compartidas parcialmente, ¿no? Entonces, en este punto pues resulta imperativo, como muy bien apuntaba Kiko, el garantizar que esos proveedores de servicios en la nube pues dispongan de unas prácticas de gobernanza de datos que sean lo suficientemente sólidas, pues porque hay una serie de razones, algunas ya las has apuntado tú, Kiko, que hacen crítica a esa necesidad de la gobernanza. Estamos hablando de grandes volúmenes de información que además provienen de múltiples fuentes y que por lo tanto pues pueden dar lugar a inconsistencias. Estamos hablando de una probable baja calidad en los datos. Estamos hablando de tener unas políticas estandarizadas de cómo se accede a los datos. Bueno, está claramente en auge lo que es la analítica del autoservicio, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados a oír la democratización de los datos a lo largo de toda la compañía, ¿no? Y eso efectivamente pues requiere de un vocabulario de datos común. Si queremos que los datos se democraticen, necesitamos disponer de ese vocabulario común, necesitamos mejorar los metadatos de la compañía, los metadatos organizativos y, por supuesto, además, no podemos olvidar que tenemos que satisfacer unos requisitos de cumplimiento regulatorio, ¿no? A mí, estos últimos puntos que he mencionado, que he enumerado, me parecen que unos puntos que, aparte de que son muy importantes en determinadas compañías, y se me viene a la cabeza una compañía como CaixaBank, pues tienen que ser enormemente complejos, ¿no? Una gran variedad de usuarios, una gran variedad, por lo tanto, de necesidades de información. Me consta que es una organización CaixaBank en la que los niveles de democratización y de facilidad del autoservicio que se han alcanzado son impresionantes, son espectaculares. Pero también, por supuesto, todos sabemos que, bueno, pues que están sometidos a unos requisitos de cumplimiento regulatorio, pues, muy estrictos, ¿no? Entonces, si hablábamos antes de que la velocidad, el acortar ese time to market es fundamental, está claro, pero evidentemente no es suficiente, ¿no? Hay que hacer que para conseguir que los datos que brinden esas experiencias a nuestros clientes y que lleguen a facilitar esa toma de decisiones, pues tienen que ser unos datos fiables, pero además de ser fiables, tienen que estar en el lado correcto de la regulación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Luis, que nos comentara un poco cómo habéis podido en CaixaBank compatibilizar bien esos dos aspectos, ¿no? Cómo habéis dotado a los usuarios de ese vocabulario de datos, de esos metadatos que les permitan esa facilidad de autoservicio que tienen en CaixaBank, pero garantizando la credibilidad de los datos, la seguridad, por supuesto, y claro, en nuestro caso de manera especial, el cumplimiento de los requisitos que el regulador, los reguladores os imponen normativamente hablando. Bueno, hay varios temas, ¿no? Hay varios aspectos. Has tocado muchos temas, Nacho. Entonces, el primer tema que me gustaría destacar, como he comentado anteriormente, unos objetivos que teníamos precisamente es abrir la información a todas las áreas de negocio, ¿no? Esto pues, también ha significado de potenciar
lo que sería el autoservicio de los datos. No podemos pretender que todo el mundo acceda a la información pues con un centro, ¿no? A menos en CaixaBank, que dé los datos mascados o trabajados a cada una de las áreas de negocio. Hay que potenciar el autoconsumo y el tratamiento de los datos, porque a través del consumo y tratamiento de datos van identificando qué datos son importantes y cómo cubren las necesidades de negocio. Entonces, hemos trabajado mucho en un autoservicio gobernado, y un autoservicio gobernado con metodologías y con herramientas. O sea, hemos definido qué herramientas se han de trabajar dentro del entorno analítico o de acceso a la información, porque si no, si dejamos que esto lo escoja cada usuario, pues cada usuario tiene sus gustos. Entonces aquí tendríamos un simo de herramientas. Seguramente tendríamos todas las del mercado y más, porque habrían algunas que se desarrollarían en casa. Entonces, esto ha significado un cambio importante dentro de la entidad, porque al final lo que acabas diciendo es decir, oye, se accede a los datos y se accede con estas herramientas y con esta metodología, ¿no? Y sobre todo trabajamos para que tenga libertad, libertad tanto para los usuarios que hacen cuadros de mando o que hacen explotación, no diría sencilla, pero a través de Power BI, como ha comentado Kiko, o ClickViews o ClickSense, ClickViews, o analítica avanzada que generan modelos y por tanto tenemos que darles herramientas de predict o herramientas de productivización. Y por tanto, libertad no dejan de ser programadores, ¿no? de queries repartidos en diferentes áreas, porque nosotros tenemos un modelo, diría, federado en que cada área pues, puede tener sus data science. Entonces, para eso, obviamente, y cumplir todo lo que estabas comentando, pues tenemos que trabajar muy de la mano con el CISO, ¿no? Para garantizar qué modelo de datos tenemos que tener y cómo lo protegemos a través de roles y perfiles. O sea, hay que identificar qué necesidades tienen cada una de las áreas y de los usuarios para que tengan el rol y el perfil adecuado para el acceso a información. Cuando comentaba anteriormente que la información es accesible, hombre, es accesible de acuerdo a unos parámetros de necesidad de cada una de las áreas. Si uno no tiene por qué acceder a los datos de préstamos, porque es de un área que hace otro tipo de analítica, pues no tiene por qué tener este perfil. Y luego, de la mano del DPO, ¿para qué? Para garantizar el GDPR, la implantación del DPR, el DPO, Data Protection Officer, que acostumbra a estar en el área legal, pues hemos de trabajar de mano de él. Entonces, el hecho de tener pues, un modelo de datos corporativo, y por tanto significa tener una definición de los datos y tener bien identificados cuáles son los ámbitos de los datos, ha facilitado una y otra trabajo. Uno con el CISO para poder segmentar los accesos con diferente grado y con el DPO, porque también somos capaces de identificar los usos. O sea, todo el tema de GDPR se basa en dos cosas. En qué uso vas a hacer de los datos y qué consentimientos te ha cedido el cliente, ¿no? Y eso es una combinación que te da al final, pues, qué uso puedes hacer de los datos. Por tanto, es importante tener identificados y tener lo que diríamos, pues un motor centralizado que te entra en estas dos cosas y decide a qué puedes acceder y cómo puedes acceder. Entonces, todo se basa en dos pilares, como comentaba anteriormente, en tener pues un modelo de datos bien organizado, no tenerlos dispersos, no tener una dificultad en identificación o en la catalogación, ¿vale? Y un buen gobierno de la información. Por lo tanto, insisto, o sea, hay que tener las cosas bien organizadas, bien gobernadas y sobre todo llevarte bien con todos porque esto es muy cross. Al final da servicio a toda compañía y hay muchos intereses, en el buen sentido de la palabra, de compañeros que también tienen su rol alrededor de los datos y hay que trabajar conjuntamente. Y también hay que hacer que los usuarios puedan trabajar, porque si cumplimos todo lo que pueda decir el CISO y todo lo que cumple el DPO, pues cerramos el chiringuito. Pero yo creo que se trata de ser pragmáticos y tener la agilidad suficiente, ¿no? para poder hacer uso de estos datos. Sí, sin duda, está claro que al final pues, los datos en la nube, como has dicho muy bien, bueno, en la nube, on-premise, híbridos, pues necesitan una gestión, necesitan estar sometidos a un gobierno, ¿no? Y a una orquestación adecuada. Yo tengo los datos en cloud privado, en on-premise o donde sea. Efectivamente.
Esto es algo transversal. Y no solo de los datos, sino también los procesos que actúan sobre esos datos. ¿No, Carlos? Porque ¿cómo hacéis, por ejemplo, en EDP el conseguir ese gobierno, pero también conseguir encajar, conseguir orquestar lo que son datos, lo que son procesos y, por supuesto, la seguridad? Bueno, yo creo que tanto Vico como Luis han dicho pues, cosas muy relevantes, ¿no? Y muy importantes de gestionar, ¿no? Dentro de ese adecuado gobierno del dato y orquestación de los datos, ¿no? Repetiría lo mismo que han dicho ellos, pero voy a intentar dar otra visión o otro punto de vista, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los datos, una cosa que tenemos clara es que ese dato es un activo, ¿no? Ese dato y esa información que generamos a partir de datos es un activo, ¿no? Y esto repercute en cada uno de los departamentos de EDP y existe una cultura corporativa en torno a la gestión de los procesos y de los datos que van asociados a esos procesos, ¿no? Me da igual si es la toma de decisión o es información que incorporamos dentro del proceso para hacerlo, como decía antes, pues más inteligente o más eficiente, ¿no? Y esa cultura corporativa, ¿no? Y quizá en nuestro caso, pues el haber nacido de cero, ¿no? Y el haber sido una nueva unidad, pues hace que la gestión sea quizá más sencilla, ¿no? Porque existe una especie de involucración, no hemos tenido una migración, sino que hemos nacido así, hemos nacido con esa cultura de la gestión del dato, ¿no? Entonces, temas como el compliance, el GDPR, pues son temas que tenemos ya perfectamente interiorizados, ¿no? En cuanto a las herramientas, pues yo tengo ahí que repetirme un poco, ¿no? Yo creo que toda esa gestión de los metadatos, ¿no? Un correcto diccionario de datos es una base común, ¿no? Para que hablemos un idioma común, tengamos una visión consolidada y quizá incorporaría, o por lo menos nosotros también utilizamos los modelos de los flujos de esa información, ¿no? Que básicamente por lo que mapean no es ya el diccionario de datos en sí, sino lo que mapeamos es cuál es la fuente, ¿no? Cuál es el proceso que es origen de esa información, a dónde o dónde llevamos esa información y luego cómo esa información o se accede para consulta y para tomar decisiones o se incorpora dentro de otros procesos, ¿no? Y quizá ese flujo de datos y ese flujo de la información, pues a nosotros nos ayuda también dentro de esa gestión, ¿no? que habéis del compliance y del GDPR y en optimizar y obtener rendimiento de la información como activo. Sí, y decía Luis, decía que las mismas prácticas de gobierno del dato que se aplican a nubes, se aplican a modelos híbridos, se aplican a modelos en tierra, igual que decíamos antes que las ventajas que ofrece la nube, ventajas comunes, pues también son válidas para temas de seguridad, ¿no? En cuanto a la inclusión de parches de software por parte del vendor, que estén actualizados, análisis contra virus, malware, etcétera, pero también las mismas dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de implantar un modelo de gobierno en tierra, ¿no? En activos locales, pues también nos lo vamos a encontrar cuando vayamos a implantar un modelo de gobierno en nube, ¿no? Y una de las dificultades que siempre repetimos cuando hablamos de la implantación de un modelo de gobierno es sin duda la gestión del cambio cultural, ¿no? Luis, en una organización como Caixa, con ese tamaño, ¿cómo os habéis enfrentado a la gestión de ese cambio cultural? Yo, sobre el tema del gobierno del dato, es una pregunta, porque cambios culturales nunca son sencillos y sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? Que pues mucha gente, muchas maneras de hacer y cuando quieres explicar algo, pues hay que explicarlo. Yo defino esto siempre, seguro que Francisco me entenderá, la función del Chief Data Officer es importante, pero yo creo que hay una cualidad que tiene que tener seguro, que es la paciencia. Paciencia y comprensión, y mucha resiliencia, o sea, tiene que aguantar muchas cosas, ¿no? Entonces, la gestión del cambio se basa, básicamente es como una maratón, no puedes hacer un cambio de gobierno de datos de un día para otro, se tarda, se tarda. A nosotros nos gustaría, seguro, que esto fuera inmediato o que sería de meses, pero no es de meses, es de años. ¿Por qué? Dependerá de la organización y el grado de adopción, pero hay mucha labor de explicarlo bien, de culturalizar, de explicar bien cuál es el rol, qué se espera de cada uno, cómo juegan en este partido. Y cuando hablo de esto, pues oye, ¿qué pasa en un tema de gobierno, ¿no? Aparte de que hay el CDO, los órganos de gobierno, pero hay cosas que no estaban haciendo antes los usuarios. Entonces nosotros, en nuestro caso, definimos que había
owners o propietarios del dato. Por tanto, ¿no? Pues oye, pues tú que eres del área de riesgos, pues eres propietario de estos datos. Y por tanto, como propietario de estos datos tienes responsabilidades. Responsabilidades van de la definición del dato, de la implantación del dato y de la calidad del dato. Por tanto, que controles. Claro, tú no puedes ir por allí y me encuentro a ti, Nacho, y te digo, mira, a partir de mañana eres ¿no? el owner de ese dato. Tú me dirás, ¿de qué vas? ¿No? Que yo tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es en base de paciencia, de explicación, porque hay, igual que explico que hay los owners del dato y los owners del reporte. ¿Quién es el responsable de cada uno de los reportes que se hacen? Y por tanto hay una definición de métricas que juegan a ese reporte. Por tanto hay un levantamiento de métricas en ese reporte. Pues esto no es sencillo de cambiar el insight de pensamiento de las personas, empezando por nosotros. Por tanto, hay que caminar. Y sobre todo, esto lleva su tiempo porque es poco tangible. Yo siempre digo que este tema de gobierno y de los datos, de la manera que lo estoy explicando, no es como hacer un producto que puedes tocarlo, manejarlo, decir, mira, y es una app de móvil, ¿no? Que enseguida tocas, juegas y te lo pasas bien. Aquí no se ve nada porque es poco tangible y yo diría que es poco agradecido. Pero al cabo de un tiempo de hacer toda esta labor de zapa, se va viendo que esto tiene un retorno, y un retorno muy claro. Un retorno de, oye, hay unos datos corporativos que están bien reputados, nosotros le llamamos Golden Source. Hay diferentes categorización de los datos, Golden Source, y la gente ve que los reaprovecha, ¿no? O sea, que hay un dato que puede servir para múltiples informes. Estamos pensando que pasamos una cultura que cada uno se hacía sus informes, sus detalles, y no había compartición de esto. Y por tanto, habían las lógicas incoherencias, ¿no? En ese sentido, oye, pues el hecho de que ya cada vez más, cuando vas recorriendo este camino arduo, se van reaprovechando, oye, pues tiene una sinergia brutal en cuanto a la generación de informes y también como has empezado el speech, de disponibilización de la información, porque la encuentran que está allí y que está bien definida, la tienen en un diccionario de datos, saben qué controles de calidad hay y bueno, por tanto tienen una reputación. Por tanto, yo digo que, como he empezado, es un tema de ir caminando, paciencia, y ya está, y plan maratoneano, y saber que algún día llegarás a la meta, o más allá. Pensabas hacer una maratón de 20 y acabas haciendo de 100, pero bueno, yo creo que es eso. No sé si me he explicado, pero... Sí, yo creo que sí. Un poco por alusiones, Kiko, vosotros para conseguir esa cultura del dato corporativa, independientemente ahora ya de que estemos en cloud, en híbridos o como estemos, ¿cómo lo habéis hecho en IE? Pues, a ver, sí que es verdad que lo que comentaba Luis es que es el meollo de la cuestión, es la clave, ¿no? Y me ha encantado la forma que ha dicho porque efectivamente hay que armarse de paciencia en este viaje. Incluso yo podría añadir la gestión de los egos, también es muy importante. De hecho, esto se podría hacer como una clase ad hoc para hablar de los silos, los egos. Esto da para una charla solo. Sí que es verdad que la pregunta enfocada que ha respondido Luis es la que es la clave, es la parte compleja. ¿Cómo explicar la parte mollar de toda una oficina del dato, que es cómo se hace la gobernanza? Porque esto es algo un poco abstracto para la gente que está fuera de, como decía Luis, es complicado de ver un poco el retorno de esto. Si tú me preguntas, Nacho, sobre cómo es nosotros, qué estamos haciendo para hacer la cultura del dato, es mucho más fancy, eso es mucho más divertido. Y yo ahí sí que lo puedo diferenciar un poquito. Mira, os digo, nosotros para el tema de cómo hacer la cultura del dato, lo hemos metido dentro de una política que le llamamos data literacy, ¿no? de alfabetización de los datos. Esto, sin embargo, sí que es algo diferente a lo que comentaba Luis. Lo que comentaba Luis es algo que estoy empezando a hacer 3 años más tarde, cuando ya tenemos todo un bagaje de proyectos, cuando ya hay cosas que se pueden sacar y decir, oye, fíjate que lo que comentaba antes Luis, oye, tienes esta información, la puedes sacar de esta de otra manera, te ahorras este tiempo, hay menos problemas, todo. Pero ya es un poco a toro pasado cuando ya hemos demostrado lo que se puede hacer, entonces digo, oye, que hace falta ir este pasito más allá. Pero bueno, centrándome en el punto del Data Literacy, a mí me gusta mucho porque ya que el IE es una institución educativa,
nosotros, esto es de muy top-down, ¿eh? Se decidió hacer, por ejemplo, unos cursos de que van desde simplemente el saber algo de datos, algo pues para que la gente empiece a saber un poquito de qué es esto de los datos, qué es esto del business intelligence, a programas que están en el mercado, que son bootcamps, por ejemplo, y se seleccionan a personas de diferentes departamentos que luego en el futuro trabajarán con nosotros, de forma que, bueno, cuando cualquier proveedor vaya a cualquier departamento dentro de ella y les pueda vender, que no les venda la moto, que ellos sepan lo que hay, lo que se puede hacer con los datos, qué tipo de proyectos se pueden hacer con Machine Learning, qué no es Machine Learning, qué se puede predecir, qué no se puede predecir. Esto hace dos cosas. Una, que ellos aprendan, se sienten luego más cómodos con su relación con sus proveedores, por ejemplo, y primera y principal, esto es algo que lo comentamos así en Petit Comité, ahora mismo que no se escucha nadie, básicamente es para encontrar esa relación de mi departamento con otra gente, que hablemos al final el mismo idioma, que ellos entiendan la importancia de la calidad de los datos, que entiendan cuánto tiempo destinar a cada uno de los proyectos. Cuando yo le digo, a este proyecto voy a estar 5 meses arreglando datos y 2 meses haciendo un modelo, que no diga, pero ¿eso cómo es? Pues simple y llanamente porque en este programa nosotros le hacemos un proyecto final donde tienen una evaluación final, un tribunal final y se enfrentan a un caso de negocio. Y me están diciendo, joder, los datos. Digo, claro, ese es el día a día. Hace falta mejorar la calidad de datos y, bueno, al final es un poco experimentando en primera persona, pues se dan cuenta de todo esto. Con lo cual, ese es nuestro viaje de cómo fomentar la cultura del dato, más allá de que es importante el dato, lo típico que se puede hacer en todas las empresas. Nosotros, aparte, estamos haciendo planes de formación internos súper potentes para diferentes personas que luego se convertirán en clave con el departamento. Eso es. Muy bien. Bueno, a ver si me quedan ahí unas cosillas de las que me gustaría hablar, a ver si una pregunta para cada uno en estos 10 minutos que nos quedan, 3 minutitos cada uno, terminamos, porque, bueno, está claro ya que el dato es una de las palancas estratégicas, ¿no?, para la transformación digital, poco más que decir. Pero a mí me gustaría hablar de otra cosa, me gustaría hablar de si pensáis que la conectividad es también clave para garantizar que el funcionamiento adecuado de las arquitecturas cloud, pero también, sobre todo, multicloud e híbridas. Entonces, Luis, ¿tú crees que la conectividad es un factor fundamental, que es un requisito necesario para gestionar, sobre todo, estructuras híbridas? Sí, bueno, básicamente es lo que nos está demandando ahora el negocio, ¿eh? La conectividad y la mejora de la atención a la información, ¿eh? Ya no se conforman con la disponibilización de los datos, pues a día de -1 para decir algo, si nos están pidiendo, oye, queremos saber qué pasa en tiempo real, sobre todo para un ciertos de datos críticos para el negocio, y cada vez hay más presión en este sentido, de disponer de la información y cada instante, y a lo mejor para cosas que a lo mejor duran un día o dos, para procesos de negocio que duran un día y dos. Entonces, es importante. Pero bueno, en este sentido, y hablando del mundo cloud o hablando de los datos, insisto, estos son temas técnicos que se resolverán y se irán resolviendo y que tienen un claro componente de proyecto con un tiempo X. Pero aquí vuelvo a lo mismo, si no tienes una gobernanza de los datos, eso es persistente, si no tienes una gobernanza de los datos, en este caso de los eventos de Near Real Time, pues también mal. Te aparece un nuevo componente que es el dato Near Real Time y que tienes que gobernarlo. Y tiene que tener pues una definición, una disponibilización, un SLA de la calidad. Entonces, vuelves al mismo sitio, a la casilla de salida. Hay que volver al gobierno, voy a volver a tener todo documentado, tener responsables, y tener sobre todo pues otra gestión del cambio, porque esto de Near Time parece que también sea fácil de utilizar, ¿no? También tienes que formarnos con qué herramientas pueden trabajar, cómo han de acceder a estos datos, ¿no? Y entenderlo, o sea, no es tan sencillo. Entonces, importante los conceptos tecnológicos, pero lo importante es quedarte con el concepto funcional de la importancia de automatización o conectividad, como llamas.
Oye, Carlos, sé que vosotros en EDP tenéis datos almacenados en diferentes nubes, tenéis, por supuesto, también datos en tierra, datos on-premise. Entonces, me gustaría saber si tú piensas que es importante el tener una gestión, un control de los datos centralizado. Es decir, si gestionar el acceso desde una plataforma centralizada pues nos puede prevenir de determinados problemas de autorizaciones, de no acceder al dato correcto, etcétera. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Luis, ¿no? Y va un poco en esta línea. Yo creo que la madurez de las unidades de negocio pues son completamente distintas, ¿no? Entonces Luis está hablando de un modelo de madurez muy avanzado y yo estoy compartiendo la experiencia de una unidad de nueva creación, ¿no? Y efectivamente, o sea, aquí de lo que se trata es de la asistencia quizá de un repositorio común o por lo menos con una estrategia que no mezcle demasiada información en diferentes infraestructuras, ¿no? Y bueno, pues esto al final lo que nos hace pensar, ¿no? Y es hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y la verdad que es este primer paso en EDP Solar y que continuaremos desde el resto de áreas, ¿no? Y de negocios de EDP, pues iremos hacia una plataforma que on cloud, que nos permita tener ese gobierno y acceso a los datos, ¿no? Y que nos permita definir esas políticas que faciliten esa capacidad de acceso a la información, ¿no? Desde cualquiera de las áreas, ¿no? Entonces sí que es verdad que si tenemos o hablamos de una unidad de negocio, ¿no? Que tenga flexibilidad, pues estamos muy cómodos, pero sí que es verdad que a nivel de la organización general el proceso es natural, ¿no? Pues es ir avanzando hacia una nube y una solución conjunta, ¿no? Vale, y por último, Kiko, hay una cosa que no hemos mencionado, o al menos no hemos mencionado directamente a lo largo de la conversación, y es hablar un poco de la monitorización. Yo creo que también en una estrategia de gobierno de datos la medición, la monitorización es fundamental, ¿no? Me gustaría saber si vosotros en IE auditáis el cumplimiento de esas políticas de gobierno y cómo hacéis esa auditoría, ese seguimiento. Pues es una muy buena pregunta porque hay gente que a lo mejor dice no se puede auditar porque aún no tengo el producto X para poder hacerlo, para hacer una gobernanza chula. Entonces yo aquí sí que digo que se puede empezar sin necesidad de tener un software muy específico para hacer todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, claro que se puede auditar porque los arquitectos de datos pueden saber qué personas entran a cada uno de los recursos, se gestiona los accesos con unas políticas que en principio se gestiona el Data Office en este caso, y poco a poco va creciendo y la familia va creciendo y va creciendo, pues como comentaba Carlos, con las necesidades de ampliarse y ya el ejemplo final es un poco el nivel de madurez que comenta Luis, ¿no? Pero desde luego que se pueden medir, se deben medir, porque son políticas que están vivas, se tienen que hacer. El viaje en el que estamos nosotros es que hace unos años ya empezamos con esto y ahora ya estamos instaurando un software para gestionar íntegramente la gobernanza de los datos, y con un software de este tipo pues es más sencillo, digamos, porque bueno, al final está hecho para eso, para hacer toda la gobernanza de los datos. Y uno de los puntos importantes de esta gobernanza, efectivamente, es la auditoría del cumplimiento de todo esto. Es más, forma parte de la política, ¿no? Es decir, cuando tú generas una política de acceso, tiene que cumplirse o si no, no se pueden otorgar los permisos, digámoslo así, para poder acceder a ciertos recursos. Digamos que está metido dentro de la propia herramienta, ¿no? Y la auditoría, pues en este caso, pues es inherente a esa herramienta. Pero ya os digo, lo digo para si hay gente que me está escuchando y dice, joder, yo no estoy ahí, no hace falta, se puede hacer un poco andar por casa, ¿no? La cuestión es, con cuidado, sabiendo muy bien qué recursos tienes, quién accede a estos recursos y auditando en un primer momento, pues por tu equipo y luego ir avanzando, ¿no? O sea, no hace falta tener el super software, se pueden hacer cosas antes. Vale, bueno, pues yo por finalizar, bueno, pues quería agradeceros a los tres la participación. Como he dicho al principio, os preguntaría 1000 cosas más, pero bueno, todo tiene que tener un final. Me ha parecido súper interesante, vuestras tres experiencias. Yo tenía aquí una serie de conclusiones finales, pero bueno, al final, por no aburrir mucho, pues
de alguna manera los beneficios que nos ofrece la gestión de datos en nube pues son similares o pueden ser consistentes con lo que ofrece el uso de nube, ¿no? La seguridad, la escalabilidad, el acceso gobernado, ya lo hemos comentado un poco. Así que simplemente, nada, agradeceros a los tres vuestra participación y si queréis hacer algún comentario o algo para finalizar, pues os dejo a vosotros este tiempo. Si no, pues nos despedimos simplemente. Yo daría las gracias a los que... Sí, yo le daría las gracias a los que están conectados y nos han escuchado, ¿eh? Y por tanto espero que haya sido útil y ameno, ¿eh? Sí, esperamos que sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, a vosotros y a los que nos escuchan y seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, por supuesto, gracias a IFAES por darnos este foro y este sitio para compartir nuestras opiniones e inquietudes. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio, y a todos los integrantes del panel. Francisco, Carlos, Luis, enhorabuena a todos por la interesante charla. Estoy seguro que ha sido de gran interés para todos nuestros participantes. Damos, por tanto, por concluido el evento online, darles las gracias por participar en la sesión y dedicarnos parte de su tiempo. No se olviden de cumplimentar la breve encuesta que al finalizar la sesión. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestras experiencias.